Bienvenidos a Universo PC. Hoy vamos a explorar las últimas novedades en tecnología. Hoy en día un SSD de 8 terabytes, digamos uno que tenga la última tecnología en NVMe, cuesta más que 8 gramos de oro puro. Que es una locura, ¿sí? O sea, suena totalmente a distopía, pero si cruzamos los reportes financieros de fabricantes como Micron o Seagate, con todos esos debates técnicos que inundan los foros en Reddit ahora en 2026, pues queda clarísimo. Totalmente. El mercado del almacenamiento está sufriendo una fractura histórica. La demanda de la inteligencia artificial básicamente ha convertido el guardar información en un lujo a precio de metales preciosos. Y bueno, lo que hace este momento tan fascinante es que rompe una regla no escrita con la que toda una generación creció. Ajá. Históricamente dábamos por sentado que el almacenamiento siempre iba a ser, pues, exponencialmente más rápido, más pequeño y sobre todo mucho más barato cada año. Claro, era como una garantía. Exacto. Y esa trayectoria parecía infinita. Pero la física y la economía global acaban de meter un freno de emergencia brutal. Sí, por eso hoy vamos a hacer un análisis a fondo sobre toda esta crisis, revisando documentos técnicos actuales y, bueno, sumergiéndonos en los archivos del Computer History Museum. La narrativa que surge es increíble. Es apasionante, la verdad. Porque la evolución del almacenamiento no es solo una lista de formatos que se hacen más chiquitos. Es una guerra constante contra 3 leyes físicas fundamentales: el espacio, la velocidad y el calor. Sí, y cuando la ingeniería logra solucionar uno de esos cuellos de botella, inevitablemente, desata un desastre en los otros dos. Siempre pasa. Y creo que esa es la lente perfecta para examinar este fenómeno para quienes nos escuchan. Claro, porque para entender por qué en 2026 los servidores están volviendo a usar discos mecánicos pesadísimos, hay que ver cómo lidiábamos con la geometría de los datos desde el principio. O sea, ¿en los 50? Exactamente. En los 50 guardar información implicaba alterar físicamente el mundo real a una escala gigante. Usaban tarjetas de cartón donde un agujero físico era un bit. ¡Wow! O si no, kilómetros de cinta magnética en sistemas como el famoso UNIVAC. Y apenas lograban densidades de 128 bits por pulgada. Y el problema ahí con la cinta no era solo la densidad, sino la linealidad, ¿no? O sea, la geometría de una cinta es una pesadilla de eficiencia. Es puramente secuencial. Exacto. Es como, digamos, buscar una canción específica en un cassette de audio antiguo. Uy, sí. Si quieres el registro que está al final, tienes que adelantar físicamente todo lo que está antes. Era imposible que los computadores trabajaran en tiempo real con bases de datos así. Y por eso el salto monumental ocurre en 1956, cuando IBM presenta el RAMAC 350. Ese era el gigante, ¿verdad? Sí, un monstruo, pero inventó el acceso aleatorio. La genialidad fue quitar esa cinta lineal y poner platos circulares apilados con un brazo mecánico moviéndose entre ellos. Claro, como un tocadiscos, digamos. Exacto. El cabezal saltaba directo al radio exacto donde estaba el dato. Y así, redujeron tiempos de búsqueda de minutos a fracciones de segundo. Aunque llamar a eso un avance en miniatura da un poco de risa, porque estamos hablando de una máquina de más de 1 tonelada. Sí, 50 platos de metal enormes. 50 platos girando con un ruido industrial a 1200 revoluciones por minuto. Y todo ese metal, todo ese motor, para almacenar apenas 5 megabytes. Es increíble pensarlo hoy. Una sola foto de un celular moderno desbordaría por completo esa máquina de 1 tonelada. Pero bueno, solucionó la velocidad. Sí, solucionó la velocidad, pero de inmediato se toparon de frente con el siguiente problema, que era la portabilidad. Claro, ¿cómo mueves eso? Exacto. Una vez que podías acceder al dato rápido dentro de un computador, surgió la necesidad de moverlo a otro. Así que la industria fue reduciendo esa tecnología magnética hasta llegar al disquete. ¿Los famosos floppy disks? Esos mismos. Pasando por los de 8 pulgadas, los de 5.25, hasta el formato estándar de 3,5, el de 1.44 megabytes. Que revolucionó todo porque podías llevar el sistema operativo en el bolsillo. Sí, pero el magnetismo a temperatura ambiente demostró ser súper vulnerable. Uy, totalmente. Yo recuerdo leer que un imán de nevera o un altavoz sin blindaje cerca del escritorio te podía borrar el trabajo de meses. Un desastre. Y además, el software empezó a pesar tanto que para instalar un juego necesitabas una caja entera de disquetes.
Por eso la industria abandonó los imanes y se fue por la luz, con la revolución óptica. Los discos compactos. El CD-ROM, el DVD, luego el Blu-ray. Pasar de 1 megabyte a 700 megabytes de un solo golpe, leyendo marquitas en plástico con un láser, pues detonó toda la era multimedia. Y aquí es donde la historia nos da una lección clave sobre la, digamos, arrogancia tecnológica. ¿A qué te refieres? A que durante esa época se comercializaron formatos como el M-Disc. Estaban hechos con compuestos casi como piedra. Ah, sí, la promesa de la eternidad. Exacto. Te vendían que esos discos iban a durar 1000 años. Eran como el santo grial de la preservación. Pero revisando lo que dicen los archivistas digitales en los foros, queda claro que esa promesa ignoraba la mitad del problema. La parte más importante, sí. Porque tener un disco que dura 1000 años no sirve de nada si el reproductor que necesitas para leerlo se muere a los 20 años. Es que los reproductores ópticos son bombas de tiempo mecánicas. Es un fracaso de la ciencia de materiales. Sí, leí sobre eso. Las correas de transmisión se cristalizan o las lentes de polímero que enfocan el láser se opacan solo por respirar oxígeno. Pero lo más loco es un fenómeno químico llamado bigotes de estaño. Los tin whiskers. Eso me pareció de ciencia ficción total cuando lo vi en la documentación. Es rarísimo. Porque resulta que cuando prohibieron el plomo en las soldaduras por temas ambientales, pasaron a usar estaño puro. Ajá. Y el estaño, bajo cierto estrés, empieza a expulsar espontáneamente unos pelitas de metal microscópicos. Unos bigotes. Sí, crecen solos en el vacío. Crecen centímetro a centímetro dentro de la placa base hasta que tocan otro componente y ¡pum! Cortocircuito catastrófico. O sea, el disco está perfecto, pero tu reproductor se autodestruye. Por eso mismo, esa fragilidad mecánica dejó claro que cualquier sistema con partes móviles o láseres no podía ser la solución final. Había que entrar al reino 100% electrónico. ¿La memoria flash? Exacto, la NAND. Los SSDs cambiaron los platos por matrices de transistores que atrapan electrones. Y el beneficio fue brutal. O sea, no solo más megabytes por segundo, sino que la latencia casi desapareció. Porque ya no hay un brazo físico viajando por un disco. Exacto. Pasar de milisegundos a microsegundos hizo que los sistemas operativos de repente arrancaran en segundos. Pero, volviendo a lo de que solucionar una cosa rompe otra. Fabricar silicio de alta calidad es carísimo. Sí. Para bajar costos y dar más gigabytes, los ingenieros empezaron a exprimir cada celda de memoria. Al principio una celda guardaba un solo bit, un 0 o un 1. Eso era SLC. Ajá. Luego pasaron a 2 bits, luego a TLC con 3 bits, y ahora en el mercado barato domina QLC, 4 bits por celda. Y la matemática ahí es engañosa. Guardar 4 bits en una celda suena súper eficiente, pero en la práctica, para que se entienda, es como intentar meter a 4 personas súper altas en el asiento trasero de un auto chiquito diseñado para 3. Caben. Caben, pero subirse y bajarse del auto es lento, incómodo y un caos. El controlador del SSD ya no solo dice encendido o apagado. No, para nada. Para distinguir esos 4 bits, el controlador tiene que aplicar y verificar 16 niveles de voltaje diferentes. ¿16? Sí. 16 niveles eléctricos exactos, en fracciones de segundo. El desgaste físico del silicio es inmenso y se vuelve lentísimo. Lo cual explica perfectamente lo que la comunidad de PC se la pasa denunciando en Reddit. Hubo un experimento brutal donde alguien copiaba el Baldur's Gate 3. Un juego pesadísimo, como 120 gigas. Exacto. Y al usar un SSD con tecnología TLC buena, la velocidad se mantuvo perfecta, a 1.8 gigabytes por segundo. Todo fluido. Claro, pero si haces eso en un QLC barato, el contraste es absurdo. Por la caché, ¿verdad? Exacto. Los fabricantes son súper astutos. Le ponen una pequeña memoria ultra rápida como caché para enmascarar lo malo que es el QLC. O sea, los primeros segundos vuela. Vuela. Pero en el instante en que esa caché se llena, el controlador se ve forzado a escribir directo en la memoria QLC lenta, midiendo esos 16 voltajes. Y ahí se cae por un precipicio. En las pruebas de foros, la velocidad se desploma a unos tristes 30 megabytes por segundo. 30 megas.
Es más lento que un disco duro viejo de hace 10 años. Gente intentando reconstruir servidores en sus casas diciendo que pasaron de tardar 2 horas a más de 19 horas de agonía. Solo por no entender cómo funciona su unidad barate. Totalmente. Y mientras el QLC es la trampa de lo barato, del otro lado en este 2026 tenemos los SSD NVMe Gen 5, que son los superdeportivos del mercado. Uf, la quinta generación. Han llevado la física del silicio al límite absoluto. Estamos hablando de transferencias irreales de 10 a 14 gigas por segundo. Sí. Y con cosas como el Direct Storage de Microsoft, la tarjeta gráfica extrae texturas directo del SSD, sin pasar por el procesador. Los tiempos de carga desaparecen. Pero ahí entra el problema del calor. Esa velocidad extrema genera una fricción eléctrica masiva. Es como un corredor de 100 metros lisos, ¿no? Tal cual. Corre rapidísimo aguantando la respiración, pero si lo obligas a correr un maratón a esa velocidad, colapsa. Se funde. El silicio de las unidades Gen 5 vive eso. Mover 14 GB por segundo hace que el controlador consuma hasta 14 vatios en un chip milimétrico. Ese calor no tiene por dónde salir. Y la temperatura salta a 81 grados en segundos. Y ahí es donde entra el estrangulamiento térmico, el thermal throttling. Claro, el mecanismo de supervivencia. Exacto. Antes de derretirse, el sistema corta la velocidad a la mitad, silenciosamente. Y los usuarios que gastaron una fortuna, de repente ven que todo se congela. Ya no es conectar y usar. Ahora son cargas térmicas que necesitan disipadores de aluminio inmensos, ventiladores ruidosos o hasta refrigeración líquida. Tener tubos de agua enfriando la memoria te dice que tocamos un límite. Y encima, resolver eso es carísimo. Y esto nos lleva al centro de la crisis actual de precios. Toda esa producción de silicio premium fue devorada por la inteligencia artificial. Los centros de datos absorbieron todo. Sí, la IA necesita petabytes de datos en nanosegundos para entrenar modelos. Entonces, secaron la oferta. Y los medios reportan que los precios de los SSD NVMe subieron un 115% el último año. 115%. Por eso decíamos al principio, armar un PC donde antes gastabas el 15% en almacenamiento, ahora se lleva el 35% de tu presupuesto. Es prohibitivo. Y por este muro financiero y físico, a la industria no le quedó de otra que hacer lo impensable: desempolvar y reinventar a nuestro viejo amigo, el disco duro mecánico. Es un regreso espectacular. El HDD nunca se fue de los servidores, pero estaba estancado por un problema cuántico, el límite superparamagnético. Ese concepto me voló la cabeza. Es fascinante. Si haces las regiones magnéticas muy chiquitas para meter más terabytes, se vuelven tan inestables que la pura temperatura de la habitación invierte sus polos al azar. O sea, un 0 se vuelve un 1 espontáneamente y pierdes todo. Exacto. No se podía meter más información. Así que empresas como Seagate tuvieron que inventar la tecnología Hammer, grabación magnética asistida por calor. Es una obra de arte. Básicamente le pusieron un láser microscópico al cabezal. ¿Sí? 200 grados Celsius. Porque a esa temperatura la resistencia del material cae y puedes escribir el dato facilísimo. Pero lo increíble es que en cuanto el láser se apaga, el disco gira y se enfría en un nanosegundo. Y el dato queda congelado e inmune. Calentar metal a temperatura de horno industrial y enfriarlo en nanosegundos, millones de veces por segundo, es magia negra técnica. Y gracias a eso tenemos discos de 44 terabytes hoy y apuntan a 100 terabytes muy pronto, además de tecnologías como Match.2 que ponen varios brazos mecánicos para leer al doble de velocidad. Y claro, al ver estas cajas masivas, cualquiera se preguntaría, ¿por qué no mejor mandamos todo a la nube y ya está? Nos evitamos los discos físicos. Es el instinto que nos vendió Silicon Valley. Exacto. Pero leyendo los foros, el análisis es contundente. La nube es solo el computador de otra persona. Y usan estos mismos discos mecánicos. Exacto. Y los profesionales muestran una fatiga de suscripciones tremenda. O sea, una vez que superas los 2 o 3 terabytes de datos de tu vida o trabajo, seguir pagando mensualidades en la nube es un drenaje económico. A largo plazo sale carísimo. Por eso el hardware local, armarse un servidor NAS en casa ha resurgido tanto. Pagas el hardware una vez y recuperas el control y la privacidad. Y por eso los expertos en hardware de PC han llegado a un consenso súper claro para sobrevivir este 2026. Una arquitectura dividida.
¿Aplicando la regla 3-2-1? En parte sí. La recomendación es usar SSDs ultra rápidos, preferiblemente Gen 4, para evitar el calor excesivo. Única y exclusivamente para el sistema operativo y programas pesados. Nada de guardar fotos ahí. Nada. Y el resto, los archivos masivos, dejarlos en discos duros mecánicos de alta capacidad. Y ahí sí, aplicar la regla de oro, la 3-2-1. 3 copias de la información. Exacto, en 2 medios de tecnología distinta. Uno en SSD y otro en mecánico, por ejemplo. Y al menos una copia completa fuera de casa, en otro NAS o cifrada en la nube. Porque, ojo, mucha gente no sabe esto de la memoria flash. Dejar un SSD desenchufado en un cajón durante años es peligrosísimo. Hoy sí se evaporan los datos. Si no recibe energía eléctrica por mucho tiempo, los electrones se filtran, los voltajes se descalibran y la información se corrompe sin salvación. Para archivo a largo plazo, el disco magnético sigue siendo el rey. Es un contraste hermoso ver cómo pasamos del RAMac gigante de 5 megas a estos chips que hierven moviendo petabytes para la IA. Pero creo que el verdadero salto no es la velocidad. Ah, ¿no? No, o sea, el cambio es cómo nos relacionamos con nuestra memoria. Antes el espacio era tan caro que te obligaba a curar la información. Siempre la pregunta era, ¿qué datos merecen la pena ser guardados? Y ahora es todo lo contrario. Claro, la hiperconectividad y las cámaras en cada bolsillo hicieron que la curaduría desaparezca. Ahora es pura acumulación automática. La crisis existencial de hoy es, ¿dónde voy a guardar físicamente todos estos datos que mi vida genera cada segundo? Especialmente ahora que volvió a encarecerse todo. Totalmente. Y esa avalancha de datos es lo que nos empuja al próximo gran salto. Algo que definitivamente tenemos que investigar más a fondo en el futuro. ¿Te refieres al almacenamiento computacional? Así es. Esa idea de que durante 70 años el procesador era el cerebro inteligente y el disco era una caja tonta. Que obligaba a mover gigas y gigas por la placa base solo para buscar algo, gastando luz y tiempo. Exacto. Pero el almacenamiento computacional propone meterle núcleos de procesamiento y redes neuronales directo al SSD. O sea, mandar la instrucción al disco y que el disco haga el análisis internamente. Y que solo devuelva la respuesta final. Es procesar la información donde reside, no moverla a donde se procesa. Va a reducir el consumo y transformar esos discos muertos en, digamos, entes analíticos vivos. Es revolucionario. Es un horizonte que nos obligará de nuevo a pelear contra el espacio, la velocidad y el calor. Y bueno, con esta perspectiva sobre cómo guardamos nuestra memoria digital, damos por concluido este análisis a fondo. Ha sido un placer. Hasta la próxima. Que estén muy bien.